Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar con nuestros invitados de qué sigue, qué escenarios se vislumbran en materia de prisión preventiva en México. Un tema que impacta en el proceso penal, desde luego, en el desarrollo cotidiano de las actuaciones del Poder Judicial Federal y, por supuesto, y lo que más nos importa, en la vida de probablemente miles de personas. Para entender en qué momento estamos y qué sigue en materia de prisión preventiva, le doy la bienvenida a este programa especial al señor magistrado Mauricio Barajas Villa. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Un gusto Gracias por esta recibirte. invitación. Gracias por estar aquí. Y también al señor juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de distrito adscrito a un juzgado en Querétaro. Eduardo, bienvenido. Gracias, Miguel. Gracias nuevamente, magistrado. Un honor. Muchas gracias. Un honor para nosotros recibirlos a los dos. Mauricio, ¿qué momento estamos? ¿Ha habido un debate? ¿Tenemos sentencias de la Corte Interamericana? ¿Ustedes en el tribunal colegiado en el que tú estás adscrito se han pronunciado de manera muy clara también sobre el tema? Sí. Ilústranos Gracias. para que quien te va a escuchar sepa en dónde estamos ahorita parados, en prisión preventiva. Gracias, Miguel. Me gustaría ilustrarlo con algo muy casero, ¿no? Los juzgadores actualmente, en cualquier ámbito de competencia, no sabemos a quién hacerle caso como a los niños en la casa. Tienes a papá y a la mamá, ¿sí? Papá, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mamá, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión que toma cada uno de los progenitores, en donde el menor de edad se siente que si complace a uno, queda mal con el otro, ¿no? El punto aquí es cómo hacemos que esa contradicción en la orden que nos está dando uno y otro, las podamos armonizar, podamos hacer compatibles estas decisiones y satisfacer, sobre todo, el cumplimiento de una sentencia pues, de condena, que es un criterio de vinculación reforzada, porque no solamente es un criterio de la Corte Interamericana pronunciado entre determinadas partes, sino para México y de condena. Entonces, hay una vinculación reforzada de ese precedente en donde la Corte Interamericana ordena justamente que los jueces hagan un control de convencionalidad ex oficio y, en su caso, inapliquen la disposición constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa. Yo he leído una sentencia de la que tú eres ponente, Mauricio, y esa armonía con una sólida argumentación, tomando en serio las posturas, Sí. no dando por hecho nada, se logra en tu sentencia. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Mira, es interesante el proceso. Nosotros advertimos que el diálogo que se estaba dando entre las cortes, Corte Interamericana y Suprema Corte, nos abarcaba también a nosotros, que deberíamos dejar de ser contemplativos y deberíamos empezar a actuar. Es decir, Eso hace falta repetirlo muchas veces. exacto, los juzgadores tenemos que asumir el rol responsable de concebir esta prisión preventiva. O sea, el derecho penal castiga para ver si castiga, ¿no? Entonces, Anticipadamente dices eso. pues sí, o sea, es como En lo que averiguamos. el 1, 2, 3 por mí y por todos. O sea, delincuencia organizada a la cárcel. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Y esa forma de cancelar el arbitrio judicial, de aceptar que la garantía por excelencia, que es el arbitrio judicial, quede cancelado, yo pienso que a los juzgadores nos debería llamar la atención y no deberíamos estar conformes con eso. Por eso, en cuanto la puerta se abrió a través de estos precedentes de la Corte Interamericana, nosotros nos pusimos a trabajar. En el caso de tu colegiado, pero sí ha habido debate. Sí, te diría que me ayudaron mis compañeros oponiendo todo tipo de objeciones al criterio. La primera fue que no teníamos competencia para pronunciarnos porque ese era un tema de la exclusiva competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el proyecto desarrollamos un primer paso es ese, nos hacemos cargo del acuerdo general que establece la competencia original de la Corte e hicimos ver que no se trata de ninguno de los que sean de la competencia exclusiva de la Corte. Incluso razonamos, bueno, dentro de los presupuestos procesales del propio fallo, ya fundamos nuestra competencia para conocer y con todo aclaramos que sí tenemos facultades para emitir ese pronunciamiento.
enseguida identificamos el conflicto entre principios, un principio de supremacía o primacía de la restricción constitucional que la Corte ha identificado en la parte final del primer párrafo del artículo primero constitucional, y por otro, el principio pacta sunt servanda de rango internacional. Lo pactado obliga, ¿no? Y decimos, bueno, aquí hay un choque, tenemos que asumir una postura. Identificamos cuáles son las posturas en el escenario nacional e identificamos tres posturas esenciales. La primera es la de guardar silencio, ¿sí? No hay suplencia, no se advierte, es una expresión que yo les digo a mis secretarios, eso de no se advierte, estamos para advertir. Entonces, no hay suplencia de queja, entonces me reclaman la prisión preventiva, es oficiosa, es una restricción constitucional, no tengo que entrar a nada. Desconociendo el fallo o los fallos de la Corte Interamericana. Otra segunda vertiente de criterios es, pues, oponiendo justamente ya de manera explícita los criterios dimanados de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y diciendo aquí estamos ante una restricción constitucional. Y bueno, valientemente Eduardo ya se ha encargado de hacer esto. El punto es, ¿cómo logramos que esta función conspicua que está llevando a cabo nuestro amigo, mi compañero Eduardo, se generalice? O sea, no deberíamos estar esperando que haya garbanzos de libra sentando estos precedentes, sino ya deberíamos hacerlo todos y no estar deteniéndonos. ¿Ha faltado? Yo creo que sí ha faltado esta forma de ver que aquí hay un compromiso de rango internacional que debemos cumplir y que estamos ante la posibilidad de incurrir en responsabilidades, porque se trata de privaciones o detenciones o prisiones arbitrarias. Mantener a una persona en esas condiciones sin haberle dicho por qué, sino solamente por lo que se estableció como hecho delictivo, pues es francamente ir en contra de la vocación de un juzgador. No es poco lo que nos compartes, Mauricio. Eduardo, ¿en qué momento estamos? Mauricio recordaba que tú has tenido un papel, pues, precursor de este debate. Tú has sostenido una postura, pues, muy firme antes de las dos sentencias de la Corte Interamericana. Pero también yo creo que ahora, pues, no sé cómo te sientas reivindicado, te sientes apoyado por el criterio interamericano, y te pregunto, ¿qué te aporta a ti? Tú tenías tu criterio anterior, lo habías manifestado, había sido objeto de debate por instancias superiores también, como es natural en la estructura del Poder Judicial Federal. Llegan estas dos sentencias y ahora el juez Eduardo Osorio, ¿cómo entiende el momento en el que estamos en materia de prisión preventiva en México? Pues yo lo entiendo, o yo me siento con una base mucho mayor de bagaje con más recursos en este parámetro de regularidad normativo que tenemos, porque en un principio yo vi, usando la analogía del señor magistrado, yo vi la puerta abierta un poco antes de las sentencias Sonpaxli y García. Yo vi la puerta abierta en la reforma constitucional de 2011, Claro. en esta reconfiguración del sistema constitucional donde ya los derechos humanos de rango internacional son constitución, y en el párrafo segundo donde nos decía, en problemas de interpretación o regulación de ambas, usa el principio pro persona como criterio de selección de norma. Yo consideré que por ahí era viable hacerlo, era la intención del constituyente, y teníamos el problema con la contradicción de tesis 293, la cual, como he comentado en otras ocasiones, volví a leer, y si me permite también tomar su analogía, que me parece muy básica y muy práctica, dice el magistrado, tenemos una contradicción, es que papá dice una cosa, Suprema Corte, y mamá dice otra, Corte Interamericana. Pero también aquí es importante tomar en cuenta algo. Papá dijo en una ocasión lo que diga tu mamá. Correcto. Porque en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 130, en la discusión del Pleno, posturas que reconocieron, me parece 10 posturas reconocieron que esto era inconvencional y solo una decía que debía sostenerse como un tema de política criminal, no se pusieron de acuerdo en la metodología para, una vez establecido que esto era inconvencional, cómo resolverlo, porque estaba el tema supremacía, no puedo sustituirme al constituyente, y otra era
lo que diga tu mamá. Ya que nos condene la Corte Interamericana, entonces sí, ya nos condenó Ya. con 2 sentencias. Y sin embargo, Sí. ahí le podríamos decir a papá, ¿no? Oye, si ya mamá, si tú dijiste que lo que diga mamá y ya lo dijo, Pero a ver, yo aquí, déjenme agregar un elemento, que un poco está en tu sentencia, Mauricio. A ver, ¿cómo leer la 293? Porque creo que nos hemos quedado con el tema de las restricciones, pero lo cierto es que la 293 literalmente dice, en caso de que exista una norma restrictiva de un derecho, se deberá estar a lo que señala la Constitución. Exacto. Entonces, ¿qué señala la Constitución? Puede haber una restricción, sin duda, artículo 19, pero también un principio pro persona. También un rango constitucional a obligaciones internacionales, artículo primero, párrafo primero. No la última parte, la primera parte. Claro. O sea, ¿cuáles son hoy los derechos humanos que ustedes están llamados a proteger? No nomás los de la Constitución, también lo de los tratados interpretados por el intérprete estelar del sistema que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y se los digo porque hay un voto concurrente, me gusta siempre citarlo en clase, del ministro Arturo Saldívar y otro del ministro Alfredo Gutiérrez, que dicen, ojo, vamos a estar a lo que diga la Constitución, pero no leyendo nada más la restricción, leyendo toda la Constitución. Y ahí incluso les digo, pues hasta presunción de inocencia. la lectura de la restricción no puede vaciar de contenido los derechos humanos, dicen ellos en estos votos tan importantes. Sí, efectivamente, yo la lectura que le di entonces a la Constitución y a la contradicción de tesis 293, no al rubro, Eso. a su ejecutoria, es que cuando hay una restricción, pero no una restricción en la Constitución, sino en términos de la parte final del párrafo primero del artículo 1 de la Constitución. Y debemos sostener que cuando menos nos permite llevarnos al sistema de restricciones creado por el propio constituyente en el artículo 29, que es que cuando haya una casuística y por autoridades específicas lo hagan. Entonces, cuando estos declaren una restricción por una necesidad urgente probada y establecida, entonces ahí sí, a pesar de que no hay jerarquía en tema de derechos humanos, ahí sí debemos estar a ella. Yo consideré que no estábamos ante esta. Pero bueno, Miguel, yo me siento pues no tanto validado ni reivindicado, al contrario, con un mayor soporte jurídico para complementar mi argumentación. Yo tenía un criterio, cuando salen Sonpaxle y García, complemento con los criterios Sonpaxle y García esto. Luego viene la importante contradicción de criterios 40-2023 del Pleno Regional Centro Norte. Que los obliga a ustedes, entiendo. Sí, nos vincula. Los vincula. Y la utilizo también en mi argumentación, la incluyo. Y ahora también incluyo en mi argumentación la sentencia del Tribunal Colegiado de San Luis, cuya relevancia tiene que dialoga con las posturas jurídicas existentes en México, que son diversas. Sí. Eso es lo que me gusta de este precedente y es lo que reconozco, que se pone a dialogar con estas posturas, al menos 3 posturas que identifica el señor magistrado, y nos brinda esa riqueza, cuando menos interpretativa y argumentativa, hacia dónde podemos ir. Pero me parece que la conclusión, por uno u otro camino, Miguel, es que cada vez más tribunales se están decantando por la no aplicación automática de la prisión, obligando a justificar a fiscales la imposición de una medida cautelar, primero de la necesidad de cautela. ¿Y ahí en dónde estamos, Mauricio? Cuando ustedes llegan en el colegiado a esa conclusión, ¿qué escenario están ustedes mismos abriendo hacia adelante? Sí, Miguel, muchas gracias. Yo creo que estamos avisorando pasar a otro tema más relevante, que es justamente que no se simule la justificación de la prisión preventiva. Es decir, que no porque desde la suspensión provisional con efectos restitutorios con base en este criterio que menciona Eduardo, estamos ordenando que se señale fecha lo más pronto posible para que se revise y se justifique en su caso la prisión preventiva. El tema es que las autoridades, y bueno, ya en programas anteriores Carla Prat lo comenta, ¿no? La realidad que se vive en el litigio, ese es el siguiente paso, me parece. Yo creo que ese es el punto. Y para lograrlo, nosotros lo que vimos es, tenemos que, digamos, Eduardo trazó esta línea, este camino, de forma muy valiente, me parece muy pertinente,
y quitó, digamos, de alguna manera presión en el tema de cómo estaba el escenario desde la perspectiva interamericana. Lo que nosotros dijimos es, tenemos que dialogar también con nuestros compañeros magistrados, ¿verdad?, que transitaron en su formación por el derecho penal tradicional, de corte tradicional. ¿Cómo los convencemos, cómo persuadimos y convencemos a ese amplio sector de la judicatura de que esto lo tenemos que cumplir? Y entonces el diálogo lo entablamos a partir de los insumos interpretativos que nos proporciona justamente el artículo 1 constitucional. Les digo a mis secretarios, es como cuando compras un horno de microondas o, ¿no? Pues, y se descompone, de repente no funciona y dices, bueno, vamos, ¿qué buscamos? Llamas al técnico, el técnico te dice, no, mira, esta pieza se la ponemos y ya jala bien. Pero resulta que la pieza no es de la marca. Entonces, vas al manual, dices, no, mira, para esta falla hay que reiniciar. Y funciona. Oye, y funciona. hay que reiniciar, Mauricio, el proceso penal mexicano. Pues yo creo que... ¿Es de ese tamaño el desafío? Yo creo que el proyecto pone de manifiesto cómo llegamos a este proceso penal acusatorio y cuáles eran los anhelos de la justicia para la justicia penal en 2008. Eso es muy claro. Y el punto en el proyecto es justamente demostrar que había un modelo de justicia penal tradicional que había llegado a su fin, a su agotamiento. Desde luego, para decirle en palabras de un magistrado o un juez que estuvo aplicando esos criterios tradicionales, pues es difícil aceptar, hacer un mea culpa, ¿no? Y sin embargo así operamos. Eduardo se convenció más tempranamente que yo, pero finalmente también como secretario o en algún momento, no sé si como juez, pero estuvimos sin darnos cuenta y ahí la solución estaba en el primer artículo de la Constitución. Y lo que decimos es, a ver, si te demuestro que está en la Constitución, lo acatas. Bueno, entonces vamos a platicar. Bueno, si platicamos entonces, te demuestro que efectivamente el 19 constitucional, en su segundo párrafo, cuando habla de que el juez ordenará oficiosamente, se refiere a un principio propio de un modelo de proceso publicista, en donde el juez tiene que asumir un rol activo y después de hacerlo retomar los principios del proceso penal acusatorio de igualdad de partes, adversarial. Cuando dices un papel activo, ¿a qué te refieres? Porque también el proceso penal es de corte acusatorio. Entonces hay cargas probatorias muy bien definidas. Por supuesto. Y nosotros identificamos esto en el proyecto, decimos, hay contrapuntos equilibrantes. Correcto. En reformas sucesivas al Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales contiene un robusto contenido, un robusto sistema de normas de protección de derechos humanos. O sea, ya lo incorpora el propio Código Nacional. Y habla de esta participación activa que deben tener jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, incluso tribunales de apelación. La Corte ha sostenido que opera una suplencia acotada de la queja, ¿no? Entonces, los procesos no son químicamente puros. No podemos decir, este es adversarial y igualdad, y la asumo, y entonces a la persona que está en desventaja o mal representada, pues no le hago caso porque está en igualdad, ¿no? Yo creo que el Código Nacional da pauta y refleja que la finalidad es, sin perder la esencia adversarial, en ocasiones que el juez asuma un rol activo en tutela no solo del imputado en su derecho de libertad personal, presunción de inocencia y debido proceso, sino también de las víctimas. Y es justamente a partir del desarrollo que la Suprema Corte ha tenido en torno a esto de las restricciones, que identificamos una jurisprudencia en donde la Corte justamente dice, pero operador, no es para que la apliques indiscriminadamente. Puedes llevar a cabo un ejercicio hermenéutico para ver si efectivamente esa es una restricción que abarca lo que tú estás pregonando, ¿no? Y aquí lo que dijimos es, no, lo oficioso no significa automático. De hecho, lo oficioso no significa automático. A ver, ahí hay una frase contundente.
muy clara, Mauricio. Ujú. Lo vimos incluso como un eufemismo. O sea, el poder reformador de la Constitución, debemos partir de un postulado, ¿no? De un legislador racional. A ver, el constituyente me está hablando con eufemismos a mi juzgado. Yo creo que no. Pero Y en así se interpretó. así se interpretó y todos nos fuimos con esa inercia. Sí. A partir de los fallos de la Corte Interamericana decimos, bueno, ok, no podemos inaplicar la Constitución, papá o mamá, discúlpame, pero lo que podemos es hacer es tomar el manual del propietario y encontrar de acuerdo con sus propios elementos si podemos resolver esto. Le dijimos con mucho respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo importante para ti es que se aplique el test de proporcionalidad en las medidas cautelares. Eso es lo que vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr por esta ruta en donde el control de convencionalidad les suena a mis compañeros jueces y magistrados como la inaplicación de la Constitución. Entonces, déjame no utilizar esa nomenclatura Corte Interamericana y déjame utilizar la nomenclatura del propio artículo primero constitucional, interpretación conforme y pro persona. Sabemos que son las dos primeras gradas, ¿no?, del control de convencionalidad. O sea, sí lo estamos haciendo. El modelo es complejo, ¿no? El modelo de control de convención no es deja de aplicar. Exacto, pero para dialogar con los compañeros juzgadores. La sola posibilidad de que llegaras a la tercera grada, que es inaplicar la disposición, nos hizo ver en estos dos principios que constituyen los primeros dos pasos del control de convencionalidad que es factible cumplir. Y en ese sentido hicimos un estudio, una investigación sobre cuál es el origen de nuestro sistema jurídico mexicano. Y ponemos de manifiesto cuál fue la evolución de los procesos, ¿no? Desde las ordalías, la Inquisición, y lleva un mensaje. Es decir, el mensaje para el lector de este fallo es, fíjate a dónde vas a regresar si no tienes cuidado. ¿Mm? O sea, tiene varias lecturas la sentencia. Sí, porque tenemos que darnos cuenta de que ha habido esas reformas, Sí. de que ha habido esos cambios y que ya no estamos en un momento del proceso inquisitivo mixto. Exacto. Oye, a ver, Eduardo, aquí hay en todo esto que Mauricio nos expone, hay una, lo voy a decir así, corresponsabilidad entre lo que le corresponde hacer al Poder Judicial Federal, ya sea jueces de proceso, jueces de amparo, y lo que le corresponde a los poderes judiciales del Foro Común, que llevan una carga en materia penal pues, muy importante y muy sustantiva. ¿Cómo ves ahí aprovechando que Mauricio nos abre la ventana para seguir debatiendo y dialogando, esa construcción de diálogo entre instancias del Foro Común y del Foro Federal? Creo que tocas un punto fundamental, Miguel. La reforma en materia de derechos humanos de 2011 lo que vino a hacer es cambiar también el orden constitucional que tenemos y el sistema de control de constitucionalidad. De acuerdo. Que puede sonar complejo, pero en verdad se puede explicar en términos sencillos. Vivimos siempre en un modelo de control concentrado de la constitucionalidad. Incluso la Corte vedó el control difuso. Muchos jueces que interpretando lo que claramente dice el 133 hicieron inaplicaciones y fueron destituidos incluso. ¿Esto qué generó? Que los jueces de proceso federales y locales dejáramos de desarrollar la habilidad de analizar los actos con una mayor amplitud que la legalidad. Se iban a código, a ley, pues. ¿Legalidad? A legalidad. Podrá ser inconstitucional, pero es legal. Y yo no puedo meterme con eso. Es más, recientemente la Corte tuvo que resolver ese dilema todavía a nivel de tribunal colegiado, cuando lo podía hacer vía incidental o oficiosa. Todavía en 2021 tardó en resolver 7 años la contradicción de tesis 351-2014. Algo pasa con nosotros que nos cuesta trabajo aplicar efectivamente las normas que existen en nuestro sistema. Finalmente, debemos reconocer que con el varios Radilla, la interpretación de la Corte fue: estamos en un modelo de control difuso de la constitucionalidad. Y tenemos que entender todas las autoridades mexicanas, jurisdiccionales y órganos vinculados con la administración,
que somos la primera instancia de control de la constitucionalidad de los actos, entendiéndose constitucional en sentido amplio, convencionalidad y Ahora, constitucionalidad. entiendo que estás haciendo un llamado, corrígeme si estoy mal, Eduardo, a que se involucren en esta tarea también autoridades del Foro Común, porque si no, esto se queda en el amparo. Y hay que promover el amparo con todo lo que ello implica y significa y exige. Y en el tema de amparo hay un reclamo al Poder Judicial y un problema que tiene el Poder Judicial. El reclamo es el rezago en la justicia y el problema que tiene el Poder Judicial es que no ha encontrado maneras viables, efectivas de abatir los rezagos. Pero ese rezago tiene un origen y es este, que el control constitucional se deja para el amparo. Lo estamos dejando siempre a lo último y no lo estamos provocando desde las primeras instancias, como operador exigiéndosela a los jueces y los jueces haciéndolo oficiosamente para que vaya ya diluido, iniciado este debate y probablemente no tenga que llegarse a estas últimas instancias. Debemos tomar conciencia de que somos la primera instancia de control de la constitucionalidad de los actos. Cualquier autoridad Cualquier autoridad jurisdiccional. ¿Foro común? Por supuesto, claro, foro común. Yo mismo soy juez de proceso penal de foro federal, pero un homólogo mío en materia del foro común es la primera instancia de control de constitucionalidad, como lo es el juez familiar, como lo es el juez civil, como es el tribunal agrario y demás órganos jurisdiccionales. Y hasta que no tomemos conciencia de esto, no nos vamos a tomar en serio los derechos humanos, no vamos a integrar, que lo debemos hacer ya desde hace mucho, estas nuevas herramientas, ¿no? Test de proporcionalidad y todas estas herramientas que se vienen utilizando ahora, que nos permiten un análisis más amplio de vislumbrar los derechos y de dotar de contenidos a los derechos para con un margen más amplio analizar los actos que se presentan ante nosotros. Miguel, en otros sistemas, el control de constitucionalidad y los criterios se gestan desde los jueces y son terminando siendo validados o delineados por las Cortes Supremas, Estados Unidos el mayor caso. En México debemos tomar conciencia los jueces, porque probablemente no tenemos esa conciencia, de que hemos aceptado que la mecánica es distinta, que los criterios importantes vienen desde la Corte y los jueces los aplicamos hasta que la Corte los sienta. O sea, hay que esperar Me a parece, que la Corte diga. me parece que no debemos sentarnos a esperar porque si no, ¿para qué habemos tantos jueces? Si no vamos a ejercer esta función, si no vamos a llevar a la práctica las importantes reformas que el Estado mexicano estableció y que nos llaman a los jueces a ser operadores más efectivos de tutela y reconocimiento de derechos. Ahí está la tarea. Ahí está Pienso que Ahí está la tarea. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del importante tema de la situación actual y futura de la prisión preventiva, esa medida cautelar en el marco del proceso penal, que ha sido objeto, pues ya lo han escuchado de voz de ellos mismos, de importantes pronunciamientos internacionales y, por supuesto, de nuestro Poder Judicial de la Federación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados de la situación actual y futura de la medida cautelar de prisión preventiva. Mauricio Barajas, magistrado, regreso contigo para plantearte algo que seguramente has escuchado, has visto, has leído. El hecho de limitar la prisión preventiva oficiosa en virtud de criterios de la Corte Interamericana, de interpretaciones de nuestro marco constitucional, ¿genera impunidad? Es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí la cuestión es cuándo se genera la impunidad. Es decir, ¿desde dónde se genera la impunidad? Desde luego, el enfrentar un proceso en libertad no es sinónimo de impunidad. Pero eso dice. En absoluto. La gente puede tener esa impresión, ¿verdad? Tiene esa impresión. Pero tenemos que aplicar este precedente de la Corte Interamericana aplicando el test de proporcionalidad, y me parece que de esa manera las fiscalías se verán exigidas a proporcionar al juez de control en su momento mayores elementos de juicio con independencia de los datos que haya tomado en consideración para establecer el hecho delictivo y la probable responsabilidad. Que eso sirve para dictar un auto de vinculación. Exacto, son los presupuestos materiales, como lo señala la Corte Interamericana. Satisfechos esos presupuestos materiales, si se refiere el hecho delictivo al catálogo del 19 constitucional, el operador lo debe ver como un detonante hermenéutico en donde él tiene que asumir un rol activo
para someter a control horizontal la imposición de las medidas cautelares, no solamente en beneficio del imputado, sino también de la víctima. El avance en el criterio que construimos en San Luis Potosí es no solo no vaciar de contenido la restricción, sino dotarla de un contenido en derechos humanos. Y en el elemento funcional del criterio, es decir, en su proyección material, encontramos que es una suerte de eclipse, ¿no? Es decir, se alinean los sistemas. El de derechos humanos, el derecho internacional de derechos humanos, con el proceso penal acusatorio, y en medio el amparo como un gozne que los articula, ¿verdad? Y que garantiza que haya esa uniformidad, esa compatibilidad entre estos sistemas, que naturalmente tienen puntos de choque, pero si logramos que esas intersecciones sean cada vez más grandes y que se vea cómo sí son compatibles, ha sido un esfuerzo que tratamos de delinear en los criterios del colegiado en San Luis Potosí. Estamos en esa ruta. Gracias, magistrado. Eduardo Osorio, juez de distrito, regreso contigo. En ese tenor en el que ahorita nos está ubicando con mucha claridad el señor magistrado Barajas, ¿qué sigue? Porque yo entiendo que el sentido de fallos como el que tú proyectaste, Mauricio, es, a ver, debatan. No está cerrada la puerta. Incluso a la propia prisión preventiva, no a la prisión preventiva oficiosa, pero sí a la prisión preventiva. No se cerró esa puerta, Eduardo, ¿cierto? No, de ninguna manera. Por supuesto que no. La prisión preventiva como medida cautelar dentro de un proceso tiene reconocimiento convencional por la propia Corte Interamericana. Siempre que tenga un propósito cautelar, dice la Corte Interamericana. Es decir, no hay excepciones. ¿A qué te refieres? A ver. Siempre que tenga como propósito mitigar o neutralizar riesgos procesales. Riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización del proceso o riesgo a comunidad, víctimas, etc. Y además, no cualquier nivel de riesgo, sino un riesgo que justifique la utilización de esta lesiva medida a los derechos humanos de la persona. Este famoso concepto última ratio, como última opción, ¿no? No es la medida que generalmente se debe usar. La Corte creó un parámetro llamado excepcionalidad de la prisión. Y la excepcionalidad, han dicho intelectuales, académicos, que no significa que se use solo en el 5 o en el 10% de los casos, sino que sea verdaderamente inusual. Un colega mío, ex colaborador del Centro de Justicia, que ahora está en la Corte, pone el mejor ejemplo y dice: jefe, esa excepcionalidad debe ser tal que cuando un juez ponga prisión, debe salir en las noticias que inusual puso prisión un juez. Cuando la excepcionalidad está haciendo que no se ponga la prisión. Y el juez que sale en las noticias es el que no puso la prisión. Y de forma negativa incluso a veces. Por supuesto. Y esto conecta con la pregunta que hiciste al magistrado Mauricio. Hay una concepción en la sociedad del derecho penal como un derecho punitivo y de sanción, de mano dura y de venganza. Y si me permites decirlo de esta manera, cuando atribuimos a alguien una característica es porque estamos haciendo énfasis en su principal, en lo que destacamos de ellos. Si yo dijera el magistrado Mauricio es una persona espiritual, destaco su cualidad mayor. Miguel es un intelectual, destaco alguna cualidad en la que resalto. El derecho penal, en su concepción en el lenguaje inglés, es criminal law. Hace énfasis en el crimen, en el delito, en las conductas prohibidas por el Estado. Y en la concepción que tenemos en lenguaje castellano hace énfasis en la sanción, en el castigo, derecho penal. Destacamos no el crimen, las conductas prohibidas, sino destacamos como principal característica el derecho de sanción, el derecho de prisión por regla general. Veámoslo de esta manera. En la propia concepción de políticas públicas se concibe al derecho penal, aún el acusatorio, como un derecho de sanción. Tanto es así que si quieres encontrar tu centro de justicia, busca tu penal y ahí lo encontrarás. Sí. Porque ¿dónde ponemos un centro de justicia? Ah, junto al penal, porque lo van a necesitar. No, este sistema penal acusatorio es un derecho, es un sistema de prisión por excepción y de libertad por regla general. No es necesario ubicarnos ahí. Es más,
ubicarnos en estos lugares donde están los penales, que en ciertos lugares de la República están distantes a 1 o 2 horas de los centros poblacionales, está dificultando el cumplimiento de medidas cautelares o asistencia a las audiencias. Cómo toda esta visión del Estado influye en otros fines del proceso y el Estado termina validando su argumento diciendo, ya ven, no comparecen. Bueno, no comparecen porque nosotros Lo mismos mandaste a les 2 horas dificultamos los accesos a 2 horas en vehículo particular, Miguel, pero ¿a qué costo y transbordando cuánto en servicio público, en transporte público? y no todo el mundo tiene los medios económicos para solventar estos gastos adicionales. A ver, Por supuesto. pero te voy a citar un dato oficial que ustedes conocen, por supuesto. El 42% de la población penitenciaria está ahí privada de su libertad sin haber recibido una sentencia que diga que son responsables de haber cometido un hecho señalado por la ley como delito. ¿Te parece que estamos cumpliendo el marco de excepcionalidad? Por supuesto que no, y también aprovecho a contestar una pregunta que hiciste el magistrado Mauricio. ¿Hacia dónde vamos? Tengamos mucho cuidado. Y aquí sí me atrevo a hacer un llamado a la sociedad jurídica mexicana, a los operadores. Estamos definitivamente transitando hacia la no aplicación automática de la prisión, pero podemos caer, y me parece que estamos ya tendiendo hacia ello, ahora llegar a la prisión justificable, llamada justificada, que sustituya a la prisión oficiosa. Es decir, si solo quitamos la oficiosa no resolvemos nada si empezamos a imponer por regla general la justificada. Porque en países como Argentina, donde no existe prisión oficiosa en la Constitución, el 40% de su población carcelaria está en prisión preventiva. Porque la justifica. Porque la están imponiendo como medida cautelar preferencial o por regla general. Entonces debemos tener cuidado en eso. A ver, Mauricio, aquí nos sirve mucho que nos ilustres. Gracias. Yo entiendo de tu pronunciamiento, del pronunciamiento de tu colegiado, que no es esa la finalidad. Por supuesto que no. Y ahí la advertencia de Eduardo cobra mucho sentido. Explícanos, por favor, ilústranos en este punto. Muchas gracias, Miguel. Sí, justamente nosotros elaboramos este precedente en San Luis, ya por unanimidad, ya hemos resuelto más de 5 asuntos en el mismo. Es decir, ya es, O sea, ya se ha reiterado. ya es vinculante ya es vinculante para San Luis, pero lo interesante es que nos pronunciamos en un asunto de Querétaro. Está interesante el camino procesal que llevo, porque estamos involucrados, tanto Eduardo como tu servidor. El juez Eduardo Osorio, en un asunto en particular, rechaza la prisión preventiva, Oficiosa. la oficiosa, ¿sí? El Ministerio Público interpone apelación en contra de la determinación de Eduardo. El Tribunal de Apelación, Colegiado de Apelación de Querétaro, revoca la decisión de Eduardo y ordena la restauración de la prisión preventiva oficiosa. Hablando de esta postura de decir es una restricción y aquí tenemos que cumplir con la Constitución. Contra esa decisión interpone los dos imputados promovieron amparo indirecto y le tocó por cuestión de competencia al colegiado de apelación de San Luis Potosí. El magistrado instructor que resuelve ese amparo indirecto niega el amparo, con base en los mismos, reproduce y valida los argumentos del Tribunal Colegiado de Apelación de Querétaro. Contra esa determinación se interpone recurso de revisión, le toca al Tribunal Colegiado en San Luis Potosí y ese asunto aleatoriamente me es turnado a la ponencia y elaboramos este proyecto. Entonces, en el camino, Eduardo estableció correctamente la aplicación o el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y nosotros pretendimos ajustar ciertos aspectos del criterio de Eduardo, que nos parece, digamos, estamos dialogando, tan plausible y valiosa es la postura que tiene Eduardo, me parece muy interesante, y nosotros elegimos este camino justamente en esta tónica de dialogar. En la parte final del proyecto hay un elemento interpretativo que es el funcional. Y no solamente opera en esta forma de eclipse que te comenté, sino también hacer esta revisión justamente del panorama carcelario.
Y hacemos ver que en la reforma de 2019, cuando se añadieron otras 10 u 11 figuras delictivas a la prisión preventiva oficiosa, el poder reformador de la Constitución estableció que se revisaría esta cuestión de la prisión preventiva en 5 años, En un transitorio, ¿verdad? en un transitorio. Transitorio quinto, ¿no? Sí. Y ahí hay todo un aparato normativo en ese transitorio de qué es lo que se esperaría que hiciera el Estado mexicano para revisar y supervisar la operación de la prisión preventiva. Los datos que tomamos son los disponibles públicamente por el INEGI, los que mencionaste tú, y los desagregamos por estado. Vemos que ese plazo de 5 años vence en abril de 2024. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿se estará cumpliendo con esa información que se tiene que estar rindiendo por distintas autoridades federales y locales para evaluar la operación de la prisión preventiva? Nosotros, a partir de los datos disponibles, y lo ponemos de manifiesto en el proyecto, es que no hay por qué esperar a que se lleve a cabo esto como operadores jurisdiccionales, sino ya cumplir con los compromisos internacionales y hacer ver que por estado representa una proporción menor. O sea, no va a generar una percepción de impunidad, porque estamos hablando de casos muy concretos, de personas, vamos a poner el caso de la cuestión de perspectiva de género, ¿no? Mujeres con hijos, con casa, que están ahí eventualmente porque su marido les dio a guardar tal o cual cosa, ¿no? Sí pasa mucho eso. Pasa eso, pasa eso. Yo estuve en Querétaro adscrito a un tribunal colegial en materia penal, donde está Eustacio Salinas, que por cierto, Querétaro acogió el criterio de San Luis también, esencialmente, y desde 2016 en el pleno de circuito discutimos este aspecto de la perspectiva de género en las detenciones, ¿no? de parejas, ¿no? O sea, ahí hay perspectiva de género bien clara. Generalmente hay una relación asimétrica entre el varón y la mujer, ¿sí? Se distribuyen. El hombre es el que trae la droga o trae las armas y la droga, y bueno, pues para que no le venga una sanción muy alta, pues entonces tú cargas la droga, yo cargo el arma, o algo me ayudas, y resulta que la mujer es la que se queda en prisión y el hombre o el varón es el que sale libre. En el asunto, en el amparo en revisión 104-2023 sucedió esto. Y es simbólico, es decir, refleja esto. Era una pareja y la mujer no llegó a la revisión, o sea, no llegó al amparo en revisión, cambió su situación jurídica en el camino. Se acogió al procedimiento abreviado y entonces ahí ya no, este efecto protector ya no la alcanzó a ella. Pero imagínate, entonces, lo que dices, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que tenemos que ir a la reflexión profunda de que esto ya se puede aplicar sin ningún problema, el test de proporcionalidad, y que esto va en beneficio de la sociedad, del pueblo mexicano. Y lo que me gusta mucho de la sentencia de la cual tú fuiste ponente es que está perfectamente argumentado para que quede claro que hay sustento jurídico. Totalmente. No son posturas ideológicas, no son posturas incluso personales que, pues digo, no sé ahí tú como persona, como individuo, como ciudadano, qué pienses, pero tu tarea como magistrado queda reflejada en un fallo totalmente fundamentado con la cita, evidentemente, de los presupuestos normativos que hay que tomar en cuenta. Y eso fortalece mucho este debate, nos da herramientas, pues. Pasa con la despenalización del aborto, ¿no? O sea, tú puedes tener una convicción, la que quieras. Sí, y muy pero respetable. si eres juez constitucional, pues tienes que hacer que prevalezca la Constitución. Punto. Tú puedes tener tu postura en casa o en el ámbito privado y eso se respeta. Pero como juez constitucional, tienes que aplicar la Constitución y sus principios. No hay otra. Con esto protestamos. Me gustaría que todos lo tuvieran tan claro, magistrado. Eduardo, en este sentido, el hecho de tener, ya nos dijiste, ya el magistrado ahorita nos lo acaba de reiterar, los datos reflejan que no estamos ante un carácter excepcional de la prisión preventiva y que además de esta prisión preventiva en algunos casos se puede extender meses, años, tal vez. ¿Y ahí cómo quedan
la situación jurídica de personas que eventualmente se podrían ver ya en la sentencia definitiva acogidos a algún beneficio, a alguna situación de salida anticipada por las condiciones del marco jurídico aplicable. ¿Cómo está ahí la cuestión? Coméntanos. Ahí hay un gran pendiente, Miguel, un gran pendiente porque una de las mayores motivaciones de la reforma en materia de seguridad y justicia y que reformó el sistema penal acusatorio fue que ahora con el juicio coexistieran soluciones alternas y una terminación anticipada judicial. Digo, porque hay una terminación anticipada en fase de investigación, criterios de oportunidad, pero hay soluciones alternas, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y una terminación anticipada. Básicamente, para que quien nos escucha nos entienda, esto que hemos visto en películas, en series, cuando el fiscal llega y dice, si tu cliente acepta su pena, le bajo tanto, pero se acepta su responsabilidad penal. En México está limitado, se puede reducir hasta 1/3. En los hechos, desafortunadamente, no se está aplicando así. Las fiscalías están ofreciendo a veces un 48avo de reducción sin ningún criterio, simplemente me parece en una posición dominante y sobre todo cuando la persona está en prisión. La Corte ha reconocido desde hace mucho tiempo que las personas hacen cualquier cosa para recuperar o para obtener nuevamente su libertad. Y aquí también los jueces debemos intervenir y exigir que se cumplan las finalidades constitucionales. Dentro de esta lógica, Miguel, al menos en materia federal, hay normas que siguen vigentes que no se tocaron con la reforma, que no van en armonía con ella y que están imposibilitando precisamente estos fines del proceso, que es despresurizarlo, lograr que no sea la solución contenciosa en juicio la única, sino que pueda optarse por una terminación anticipada. Y este obstáculo está haciendo con el quantum de las penas. ¿Pero te refieres específicamente a la legislación penal sustantiva? La legislación penal sustantiva y específicamente el artículo 90 del Código Penal Federal, un beneficio llamado condena condicional. En México, una persona que reúna ciertas características, entre ellas que tenga una penalidad o en abreviado acepte una penalidad que sea hasta de 4 años, si es la primera vez que ha cometido un delito y reúne algunas otras condiciones, puede cumplir esa pena en libertad. El problema es que esa pena debe ser de hasta 4 años. Y esa norma del artículo 90 no se tocó en la reforma de 2008. No se toca desde 1993 o 1995. Por tanto, no es armónica y el espectro para salir por esta vía es muy reducido, porque tú sabes, ustedes saben, que las penas van en aumento. Han aumentado. Y aquí te he escuchado que lo has comentado. Y la respuesta no está en el análisis de las penas o el quehacer de penas en el 22 de la Constitución, sino en otra norma que no se comenta ni se aplica. Párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución. Se cambió también en 2011 el sistema penitenciario del país. No por un cambio de nombre, por un cambio de visión y de concepto, de un sistema de readaptación a reinserción, basado en el respeto a los derechos humanos, la capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación como medios para lograr la reinserción. Esto convirtió la pena no en una finalidad a la que se tiene que llegar para sancionar, sino en un instrumento para lograr la reinserción. Desde esta perspectiva, Miguel, las penas deben construirse en función de qué penalidad debo establecer, es decir, ¿qué programa de años o qué periodo de tiempo debo, mediante trabajo, educación, deporte, salud, construir para que una persona se reinserte en la sociedad? Y no lo estamos haciendo desde el 18. No hay un trabajo seguramente que soporte un análisis desde el 18 en la construcción de penas y estas se están haciendo cada vez más elevadas. El mayor ejemplo, la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. No hay acciones de prevención, todo es sanción y aumentó en 300, 400, 500% las penas. Entonces, sí está habiendo una afectación para las personas que tienen una expectativa finalmente dentro de un proceso, porque las soluciones alternas es un gran tema, en la terminación anticipada hay un gran tema pendiente que tiene que ver con que estas normas no se han armonizado. ¿Cuál sería la propuesta? Porque hay tantos códigos sustantivos en materia penal estatal.
Por ejemplo, hay legislaciones que contemplan que puedes tener el beneficio de condena condicional si tu pena es hasta de 1 año. No, pues, Casi ningún delito llega a eso. Nada, sí. ¿Qué podríamos hacer? Llevarlo a la Ley Nacional de Ejecución para que se homologue a nivel nacional y haya un establecimiento armónico a la reforma en materia de seguridad y justicia que permita que también por el proceso penal se pueda alcanzar, terminarlo anticipadamente con un beneficio para las personas congruente con una realidad ya no de penas de hasta 4 años o permitiendo márgenes de reducción mayores al tercio y exigiendo a las fiscalías que se ajusten a parámetros transparentes. Ya la Corte ha dicho en el amparo en revisión 100-2021 que debemos verificar que venga de un proceso de diálogo y comunicación para que la aceptación sea libre, consciente e informada. Y debemos exigir también esto a los jueces para que el sistema funcione. El sistema, Miguel, en diseño está perfectamente hecho. Sí. Y los principios están dados. Somos los operadores quienes nos resistimos o involucramos algún tipo de lógica diferente que no estamos permitiendo que brille en su totalidad la reforma que México necesita y espera. Bueno, ahí está la cuestión. Mauricio Barajas, terminamos con un comentario que te pido. Si te estuvieran escuchando, como seguramente te van a escuchar fiscales, abogados postulantes, asesores jurídicos victimales, los operadores del día a día, como magistrado federal en tu responsabilidad, ¿qué les dirías acerca de este tema? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué es lo que de fondo dicen sentencias como, ya son varias, tú mismo lo dices, ya son más de 5 que tú estás sosteniendo en tu tarea? Sí, Miguel, yo creo que el mensaje sería comprender que para toda tarea es esencial la preparación, para toda tarea. O sea, cualquier cosa que queramos emprender, tenemos que prepararnos. Y yo creo que el mensaje sería ese. Si vas a una audiencia inicial, llega preparado. Llega preparado y llega con todos los elementos que exige ese caso en particular como fiscal para acreditar en su caso los riesgos de carácter procesal, que se puedan confinar, eliminar, conjurar esos riesgos a partir de lo que tú pones de manifiesto independientemente de estos presupuestos materiales. Y en el caso de las víctimas o en el caso de los asesores victimales, pues también llevar los elementos que permitan ver el riesgo que corren las víctimas. En el proyecto decimos, bueno, tiene un robusto aparato de notas a pie, Sí. con el fin de no distraer al lector, pero decimos a pie que si se libra o se establece, perdón, se impone la prisión preventiva al líder de un cártel, por ejemplo, pues eso no elimina los riesgos para las víctimas, ni para los testigos, ni para los peritos. Es correcto. Esa oficiosidad entonces implicaría que el juzgador vea esos aspectos y los someta a contradicción, a libre juego entre las partes. ¿Qué se esperaría que haga la defensa? Bueno, desde luego, respetando la presunción de inocencia, combatir justamente esos elementos en la audiencia que le está presentando el fiscal en aras de demostrar el riesgo presunto. Y aquí el punto también para nosotros como jueces, tanto jueces de control como jueces de amparo, también ese es el mensaje para jueces de control y jueces de amparo que conocen amparo indirecto, es si te promueven una demanda de amparo indirecto y entre los actos reclamados está la prisión preventiva justificada incluso, ¿sí? Con base en estos criterios del Pleno Regional, tanto el 36 como el 40, las contradicciones 35 de 2023, tienes que hacer un escrutinio. O sea, no cualquier razón es suficiente, ¿sí? Hay momentos en que no, es que dijo el número 36 de la calle, pero vamos y nos damos cuenta que es 38. Ah, se va a fugar. ¿Cómo? O sea, es un error en el domicilio, por favor. Tenemos que hacer ese escrutinio. Entonces, como juzgadores, si estás viendo, como juez de amparo, que puedes conceder la suspensión con efecto reciente, hazlo, hazlo. Manda el mensaje claro de que no vamos a estar validando y no vamos a estar ya poniendo la canasta muy baja. No, el estándar ya está arriba. Los fiscales tienen que sujetarse a ese estándar. ¿Qué se esperaría a futuro? Bueno, en el caso de los asuntos que están, las personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva, lo que está haciendo Eduardo, oficiosamente,
revisar y ver si efectivamente se justifica o no. Y en los casos futuros de las fiscalías, ¿qué se esperaría? Bueno, es una investigación más robusta, ¿no? Mayores elementos. Preparación. En una palabra, preparación de todos los operadores. Qué buen mensaje, Mauricio Barajas, gracias. Eduardo Osorio, gracias a ambos por ayudarnos a entender este tema. Y gracias a usted que hace posible este programa especial dedicado al futuro de la prisión preventiva. Programa del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.